Ok, nuestro tema 2 entonces son las distribuciones muestrales y hay algunos conceptos que ya son importantes ir definiéndolos. Esta idea de que la estadística tiene un desarrollo en el tiempo, ¿no? Empezando por describir los datos y después aprender de porciones parciales de la población, ¿no? Que en la anterior habíamos dicho que eran estas muestras, eh, persigue un fin último que es este concepto de inferencia, ¿no? La estadística tiene varias áreas de estudio, uno de las más importantes y con mayor presencia es la inferencia estadística y justamente trata de dar las herramientas teóricas para confiar en las muestras que uno obtiene, ¿no? Con las que uno trabaja. Siempre y cuando estas muestras sean muestras probabilísticas o muestras aleatorias, ¿no? Entonces hay dos conceptos ahí que tenemos que empezar a conocer. Este concepto de inferencia, que es la idea de describir a la población, a una población a partir de una muestra. Y este otro concepto que es importante, esta idea de los parámetros, ¿no? ¿Qué es un parámetro? Cualquier información, ¿no? Cualquier operación que se hace sobre los datos de una población completa, ¿no? Normalmente se la conoce como parámetro, no es una medida poblacional. Mientras que en otros escenarios, ¿no? Cuando ya estamos hablando de la muestra, estos conceptos, estas definiciones van a ir cambiando en algo, ¿no? Así que como una primera definición, ¿no? Tenemos que entender bien qué es una muestra y qué es una población, ¿no? ¿Qué es una muestra y qué es una población? La población básicamente es una colección de objetos, ¿no? Una población es una colección de objetos. Puedo incluir tal vez en esta definición una colección completa, ¿no? Completa, esto de completas incluso entre comillas, pensando que es lo ideal, ¿no? Cuando uno estudia a una población completa, ¿no? Una población es una colección completa de objetos y a la vez estos objetos tienen variables dentro de sí misma, ¿no? A la población, ¿no? Esta población completa la vamos a denotar con una U mayúscula, ¿no? Como el universo de interés. Y vamos a decir que estas poblaciones principalmente son poblaciones que tienen una colección de elementos, ¿no? Pónganse esta colección. Eh, este universo U tiene el elemento 1, U1, U2, al elemento UI o el elemento U sub n mayúscula, ¿no? Pensando que este es un ejemplo de un universo finito, por ejemplo, ¿no? Esta puede ser una población finita o un universo eh, finito, es decir, que tiene un final, ¿no? Sabemos cuántos elementos tiene esta población, en este caso n mayúscula. Y hay otros casos donde también se estudia poblaciones infinitas, ¿no? Cuando uno no conoce el tamaño de una, bueno, más que no conoce el tamaño de la población, es que el tamaño de una población es infinita o es muy grande, ¿no? Eh, Particularmente en esta área de las poblaciones infinitas, eh, no hay no hay muchos ejemplos concretos, ¿no? Con poblaciones infinitas, pero lo que normalmente se hace a veces en las ciencias exactas es suponer que una población es infinita cuando esta población es muy grande, ¿no? Ahora, ¿qué es muy grande? Eso se puede discutir, ¿no? Más adelante. Muy grande es, no sé, 10 millones, 100 millones, ¿no? Pero pensemos que en la biología, por ejemplo, ¿no? Cuando uno estudia uno quiere determinar o quiere hacer un estudio sobre hormigueros o sobre alguna especie de insectos, se ve un poco imposibilitado, ¿no? En estudiar a la población completa, entonces hace supuestos de que la población es infinita porque la estadística ha desarrollado algunas estrategias o métodos para estudiar a poblaciones infinitas, ¿no? Entonces, eso como una referencia simplemente. En nuestro caso, en la materia, nos vamos a concentrar exclusivamente en poblaciones finitas, ¿no? Donde su tamaño es conocido. O en algunos casos vamos a suponer que la población es muy grande, ¿no? La población o el universo es muy grande. Es decir, su tamaño tiende al infinito, ¿no? Es grande.
Una segunda instancia en esto es que cada uno de estos elementos, cada uno de estos objetos que conforman el universo, tienen asociados características, ¿no? Que nosotros normalmente les llamamos variables, ¿no? Cada elemento del universo tiene variables o características asociadas. Esas variables, ¿no? Normalmente o tradicionalmente las podemos denotar con una X, ¿no? Este es el individuo yésimo que tiene sus características, ¿no? Su primera característica, su segunda característica, y podríamos pensar en P características, ¿no? P características. Podemos tener a otro individuo, el individuo J, ¿no? Con otras características, ¿no? Su propia característica X1, X2, XP, ¿no? En esta idea, lo que tenemos que entender es que ese concepto de variable que nosotros asociamos, ¿no? A un determinado elemento está justamente vinculado a la característica de que esta característica o esta X1, por decir, va a ir seguramente cambiando o variando dependiendo la unidad que nosotros estemos estudiando, ¿no? El elemento que nosotros estemos estudiando. Por lo tal, si esta X, por ejemplo, la X1 fuera la edad, el X2 fuera el sexo, no sé, una X3 puede ser el peso, X4 la altura de una persona, ¿no? Estas mismas variables tienen sus propias características, ¿no? Pueden ser cuantitativas, cualitativas, tienen un recorrido, ¿no? La edad de las personas va, por decir, desde los 0 años hasta los, no sé, 99, 110 años, ¿no? Según registros. Entonces, cada una de estas X pueden tener sus propias características. En este punto, la idea es universo de elementos, cada elemento tiene sus variables, cada variable no necesariamente están vinculadas entre ellas, pueden o no estarlo, como hemos estudiado en las distribuciones conjuntas. Eh, Pensemos en P variables para un determinado individuo. Y si yo armo, ¿no? Normalmente una base de datos, ¿no? En estadística es la combinación de estas filas, ¿no? De estos elementos. Si yo combino a la unidad iésima, a la unidad jésima, ¿no? A todos los elementos dentro de la población, podré tener una base de datos con n personas o n objetos y p variables, ¿no? Tendré una tabla de n por p, por ejemplo, ¿no? Entonces esta es la definición básica de lo que es para nosotros un universo, un objeto y un objeto que contiene variables. La segunda definición importante es entender qué es una muestra, ¿no? ¿Qué es una muestra? Y la definición más sencilla, bueno, es que una muestra es un subconjunto de U, ¿no? Una muestra no es nada más que un subconjunto de U. Nosotros podemos denotar más o menos de esta forma, ¿no? S puede ser el conjunto, ¿no? Necesariamente S pertenece al universo, ¿no? La muestra, esa porción va a estar dentro del universo como tal, ¿no? Y más aún, en realidad, el, eh, esta muestra que la vamos a definir es un subconjunto en sí mismo, ¿no? Del universo, ¿no? Es un subconjunto del universo. Entonces, a ver, tal vez lo más apropiado aquí para diferenciar esto, podemos decir dos cosas. Primero, que si ese es el conjunto, no está esta muestra, lo primero que podemos decir es que ese es un subconjunto, ¿no? Del universo. ¿No? Ese es subconjunto del universo. Y lo segundo es que S, por lo tanto, igual, ¿no? Pertenece al universo como tal, ¿no? ¿No? Donde esta S para nosotros, S hace referencia, ¿no? Donde S representa, ¿no? Representa al conjunto denominado muestra, ¿no? Finalmente es un conjunto, ¿no? Que le estamos dando un nombre especial que se llama muestra. Es un conjunto, en este caso un subconjunto del universo. Este subconjunto obviamente tiene que pertenecer al universo, ¿no? Y esta sería nuestra definición más básica, ¿no? De lo que es una muestra. Ya.
A ver, un momentito, creo que tienen algunos compañeros problemas en conectarse. Les voy a compartir los detalles de la sesión. Tal vez están teniendo problemas ahí. Ya. Entonces, esa es para nosotros una muestra. De manera convencional, vamos a, ¿no?, a denotar a la población como U y a la muestra como S, ¿ya? Como la muestra, el conjunto, ¿no? Es la S. S en realidad es un término que está más en inglés, ¿no? Que hace referencia a muestra, ¿no? A sample, ¿no? En inglés. Pero lo convencional es eso, ¿no? Es llamarle S, de sample. Eso facilita mucho cuando uno revisa algunos otros textos, ¿no? Entonces, para nosotros S es el conjunto de la muestra, U es el universo. Ahora, si estamos trabajando sobre poblaciones finitas o infinitas, normalmente la muestra que nosotros vayamos a sacar tiene un tamaño conocido, digamos, ¿no? Tiene un tamaño conocido, porque nosotros, o el experimentador, o el investigador, ¿no? La persona responsable es quien extrae esa muestra finalmente, ¿no? Entonces, ahí podemos establecer que normalmente la muestra que se obtiene del universo tiene un tamaño de n minúscula, ¿no? Entonces, n mayúscula para la población, ¿no?, el tamaño de U, o el número de elementos en U, y n minúscula para el número de elementos en S, ¿no?, el número de elementos en la muestra. Ahora, incluso en este punto, ¿no? Vamos a nosotros a suponer, ¿no? Tiene un tamaño n. Voy a poner ahí una especie de entre paréntesis, como una especie de comentario. Eh, Incluso este tamaño n, ¿no?, el tamaño de la muestra, puede ser fijo y aleatorio, ¿no? El mismo tamaño de la muestra puede ser fijo y aleatorio. En nuestro caso, ¿no?, en nuestro caso, en la materia, hacia adelante, nosotros suponemos que trabajamos más con tamaños de muestra fijas, ¿no? Eh, pero hay escenarios donde el tamaño de muestra puede ser también aleatorio. A ver, alguien había levantado la mano. Sí. Eh, Jorge Luis dice, bueno, ese siempre será un subconjunto de U. Sí, 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 porque la concepción básica es que una muestra es una porción del universo, no es una extracción, un subconjunto del universo. Así que sí, ¿no? Ese siempre será un subconjunto de U, ¿no? Incluso, ¿no? La muestra puede ser del mismo tamaño que el universo. En algunos casos es como que la muestra es el mismo universo, digamos, ¿no? Eh, Hay esos casos, digamos, hay a veces esas generalizaciones, ¿no? Pero para nosotros, para nuestros propósitos, la idea es que una muestra es un subconjunto de U finalmente, ¿no? La muestra es un subconjunto de U finalmente. Ya, tal vez hasta acá, si todo está claro, alguien tiene algún comentario, pregunta. ¿Todo bien? Ya. Entonces, a ver, volvamos un poco a nuestro texto. Tenemos nuestro universo, nuestra muestra de ese universo, por ende también el tamaño de ambos componentes, n mayúscula para el tamaño del universo, n minúscula para el tamaño de la muestra. Ahora, normalmente eh, el procedimiento, ¿no?, que se sigue, ¿no?, el procedimiento o el esquema o el mecanismo en este caso,
puede ser un tanto diferente, ¿no? Hay diferentes maneras, modos, mecanismos, ¿no? Esquemas de obtener esta muestra o de seleccionar esta muestra, ¿no? Estos mecanismos pueden ser muy complejos, pueden ser muy variados, ¿no? Dependerá mucho de la estructura misma del universo, ¿no? Tal vez en esta primera parte básica de obtener una muestra, ¿no? Podamos hablar de esta idea de que cuando se seleccione una muestra de un universo, ¿no? Esta muestra podría ser con reposición o sin reposición, como un esquema inicialmente básico, digamos, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, quiero seleccionar a una sola persona, bueno, quiero seleccionar a dos personas de un grupo, ¿no? Podría hacerlo con reposición o sin reposición, ¿no? La idea de hacer con reposición es que una vez que yo selecciono, la unidad vuelve después a participar en un nuevo proceso de selección, ¿no? Esa es una idea de con reposición. Eh, una idea de sin reposición es que una vez que se extrae la muestra, esta se la aparta para futuros procesos de selección, ¿no? Entonces, aparto a la unidad y vuelvo a sacar otra, ¿no? Entonces, un primer mecanismo podría ser este, ¿no? De con reposición y sin reposición. Este acto de hacer algo con reposición y sin reposición también importa al momento de obtener la muestra porque puede configurar diferentes alternativas de composiciones de muestra, ¿no? Diferentes alternativas de composiciones de muestra. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? De que un muestreo puede ser con reposición o sin reposición. En toda la parte hacia adelante, ¿no? Casi toda la inferencia vinculada a estadística 2 casi asumen, ¿no? Que los métodos son métodos con reposición, ¿no? Implícitamente funcionan bajo este esquema, ¿no? Todo lo que vamos a hacer hacia adelante. Ahora, a medida de que la población es muy grande, ¿no? Y a medida de que el tamaño de muestra también se vuelve muy grande, muchas de las cosas que nosotros hagamos, ¿no? Van a terminar siendo similares, digamos, ¿no? Un esquema con reposición y sin reposición va a terminar siendo igual si la población o la muestra es muy grande, ¿no? Básicamente converge un esquema a otro, ¿no? No va a haber diferencia en el tratamiento, siempre y cuando las muestras sean muy grandes. ¿No? Pero es importante también entender que este es un mecanismo que puede en algún momento alterar nuestra selección, ¿no? Ya, entonces acá simplemente hemos dicho que nuestro conjunto S va a ser o va a ser referencia a la muestra. Y al igual que como pasaba en el universo, este conjunto S es una colección de objetos, ¿no? Son los objetos que han sido seleccionados del universo, ¿no? Son los objetos que han sido seleccionados del universo. ¿Cuántos objetos tiene la muestra? Tiene n objetos, ¿no? N minúsculo objetos. Ahora, estos objetos noten que están con un asterisco porque este U1 asterisco no necesariamente es este U1 de la población, ¿no? El asterisco hace referencia a que esta posición en realidad, ¿no? Esta posición, la primera posición del elemento que está en la muestra, podría ser ocupado por cualquier elemento que estaba en la población, ¿no? Por cualquier elemento que estaba en la población puede ocupar esta posición, ¿no? Solo sabemos que este U1 asterisco hace referencia a la primera unidad que está en la muestra. Esta hará referencia a la segunda unidad que esté en la muestra. Pero ¿quién formalmente es este U1 asterisco o este U2 asterisco? Puede ser cualquiera de los elementos que esté en la población, ¿no? Porque cuando yo hago un proceso de selección, ¿no? Normalmente uno quisiera, ¿no? Lo que se busca primordialmente es que todos tengan la posibilidad de pertenecer a la muestra, ¿no? Ese es un criterio básico en muestreo, ¿no? Entonces, un criterio básico en muestreo es justamente hacer que
todos los miembros de una determinada población sean candidatos para pertenecer a la muestra, ¿no? Ese es un criterio igual importante. Otra anotación o algo, otro aspecto que destacar es que estos, estos elementos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Los U1 y los U1 asterisco no son necesariamente los mismos. Eh, E incluso, ¿no? En un muestreo con reposición, ¿no? En un muestreo con reposición, eh, la unidad uno con la unidad 2 en la muestra podrían ser las mismas unidades, ¿no? La unidad uno con la unidad 2 podrían ser las mismas unidades en un muestreo con reposición. ¿Por qué? Porque en un caso muy extremo, ¿no? Voy a poner en un caso extremo, para el muestreo, para el muestreo con reposición, ¿no? Para el muestreo con reposición. El caso más extremo en un muestreo con reposición, ¿cuál sería? ¿No? Que todas las unidades I sub I asterisco, por decir, todas las unidades U sub I asterisco, sean exactamente iguales a todas las unidades U sub J asterisco. Esto para, ¿no? Esto para I, J, que van desde 1 hasta N, ¿no? En un caso extremo, todas las unidades en la muestra podrían ser el mismo individuo, ¿no? En un muestreo con reposición. Eso es algo que puede suceder, ¿no? Si estamos en un muestreo con reposición. Eh, por el momento no estamos diciendo nada de la muestra, solamente estamos tratando de entender sus características, ¿no? Es un subconjunto que se extrae de la población, ¿no? Ese mecanismo de extracción inicialmente puede ser con reposición o sin reposición, ¿no? Eh, una, una, eh, una característica ideal de la muestra, ¿no? Una característica ideal, aquí podemos poner también eh, eso como una especie de para complementar esto, ¿no? Una característica, ¿no? Una característica ideal, ¿no? Ideal al momento de obtener la muestra, ¿no? Obtener la muestra es que todos los elementos de la población, ¿no? Todos los elementos de la población o del universo, ¿no? Tengan alguna probabilidad de ser parte de la muestra, ¿no? Y eso va a depender mucho del esquema de selección, ¿no? Aquí voy a poner, esto depende del esquema de selección, ¿no? Del esquema de selección. De cómo nosotros vamos a obtener esa muestra, ¿no? Pero una característica ideal de cualquier muestra es que esta muestra básicamente garantice, ¿no? Que al momento de ser obtenida, todos los elementos que estaban en la población tenían alguna probabilidad de ser parte de la muestra, ¿no? Y esto es clave porque esto a veces se lo denomina como un proceso de muestreo medible, no es un proceso medible, ¿no? Es una característica ideal, ¿no? de una muestra. Es que cuando se obtenga, para obtener esa muestra, todos los elementos de la población hayan podido o hayan tenido alguna probabilidad de ser seleccionados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo quisiera una muestra de los inscritos en el curso, ¿no? Una muestra de los inscritos en la materia, ¿no? Lo que yo podría hacer es agarrar la lista de Cardex, ¿no? No sé, tengo 120 en la lista, hago 120 bolillos y lo meto en una bolsa y saco 5 nombres al azar, por decir, ¿no? Ahí, al momento de sacar esos 5, ¿no? En cada uno de los procesos al momento de sacar de la bolsa, todos tenían alguna chance de participar en la muestra, ¿no? Eso es ideal, ¿no? Generar ese espacio, ¿no? Generar esa característica de la muestra.
que es muy distinta a decir, bueno, yo voy a obtener una muestra de los inscritos en el curso a partir de los que están conectados en la clase de hoy, por ejemplo, ¿no? Si hago eso, yo podría anotar los nombres de los que están ahora así en un bolillo y meterlo en una bolsa, por decir, pero tendré 50, no sé, 3 bolillos, por decir, ¿no? No tendré los 120 que tendría a partir de la lista. Implícitamente, ¿qué estoy haciendo? A los que no están conectados en la sesión de ahora, les estoy dando una probabilidad de cero, ¿no? De ser seleccionados, ¿no? Básicamente no están participando en el proceso de selección. Entonces hay que evitar esas situaciones para lograr realmente lo que uno quiere con una muestra, es que sea representativa de la población. Y una característica de esta representatividad es que todos los elementos de la población hayan tenido la oportunidad de ser parte de la muestra, ¿no? Eso es importante en este punto. Ahora, lo más, bueno, hasta acá, ¿no? Hasta este punto tenemos ya conceptos universo, muestra y los elementos de la población y los elementos de la muestra, tamaños de muestra, tamaños de población, ¿no? Hasta este punto tenemos eso, algunas consideraciones más. Ahora, hay algo bien interesante, ¿no? Hay algo bien interesante que es justamente donde se apoya todo este concepto de muestreo, ¿no? Es donde se apoya básicamente todo este concepto de muestreo, ¿no? Y es cuando uno hace una selección de muestra, ¿no? Cuando uno elige una muestra de una determinada población, finalmente tiene una selección, ¿no? Digamos que yo quiero seleccionar a 5 estudiantes de los que están conectados actualmente en la clase, ¿no? Eh, Puede haber algún criterio, yo puedo decir, allá por orden alfabético según el ¿no? Según cómo estén, cómo han entrado, cómo se han acomodado según orden alfabético. Entonces, Adolfo, Adriana, Alzar, Alejandra y Andrés son parte de la muestra, ¿no? Tengo 5 estudiantes dentro de mi muestra, ¿no? Ese es un criterio, ¿no? Estoy diciendo, los 5 estudiantes primeros por orden alfabético van a ser parte de la muestra. Otro criterio podría decir, bueno, los 5 últimos, ¿no? Yuma, Jessica, Sergio, Selene y Sara, ¿no? Otra muestra, ¿no? Otro criterio podría ser, no, voy a meterlos por orden alfabético y, perdón, voy a escribir sus nombres en una bolsa o no sé, en el Excel, y voy a hacer una selección aleatoria, ¿no? Y los 5 que salgan, esos son los de la muestra. Y otro podría decir, a ver, los voy a separar por hombres y por mujeres, y de los hombres voy a sacar una muestra y de las mujeres otra muestra. Entonces, noten que según este esquema de selección, ¿no? Como yo los vaya sacando, o en un mismo esquema, digamos, ¿no? En un mismo esquema, yo puedo decir, voy a crear grupos de 5, digamos, en orden alfabético, ¿no? El primer grupo son los primeros 5, Adolfo, Adriana, Alzar, Alejandra, Andrés. El otro grupo es Apasa, Boris, Brian, Kawaya y Carla, ¿no? Y así puedo armar grupos de 5. Una vez que armen los grupos de 5, voy a hacer un sorteo aleatorio y voy a escoger uno de esos grupos de 5. Ese puede ser otro esquema de selección. Entonces, en cualquier esquema de selección que uno elija, noten que se abre un abanico de posibles muestras, ¿no? La muestra que seleccionamos, si bien la que nosotros observamos en la práctica, ¿no? Por si yo elijo los 2 primeros, Adolfo y Adriana, esos son los representantes del curso, esa configuración se la podría haber dado de muchas formas, ¿no? Otra configuración hubiera sido Adolfo con Alzar, con Aizar, Adolfo con Alejandra, Adolfo con Andrés, ¿no? Entonces, nosotros en la práctica estudiamos a una sola muestra, ¿no? Que es la que nosotros obtenemos al momento de hacer la selección, pero teóricamente hay una configuración de muchas muestras posibles, ¿no? Una configuración de muchas muestras posibles. Por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos, sin ir muy lejos, yo puedo tener los números, ¿no? Aquí lo voy a poner. Yo puedo tener acá números del 1 al 10, ¿no? Los números del 1 al 10, ¿no? Números del 1 al 10. Incluso hacerlo más chiquito. Voy a tener
los primeros seis números naturales, digamos, ¿no? Los números del uno al 6, ¿no? Los números del uno al 6. ¿Qué tal si yo quiero obtener una muestra de este universo, ¿no? Mi universo son los primeros seis números naturales, ¿no? Este es mi universo. No lo voy a poner aquí incluso así, ¿no? Mi universo son los seis primeros números naturales. Yo quiero extraer una muestra de tamaño 2 de este universo de seis números, ¿no? Yo quiero extraer una muestra de tamaño 2, es decir, dos números al azar, o bueno, quisiera seleccionar dos números dentro de este universo. ¿De cuántas formas, ¿no? O cuántas muestras posibles existirán si yo quiero hacer esto, ¿no? Si yo quiero tomar una muestra, ¿no? Muestras de tamaño 2, es decir, n vale 2, ¿no? N minúscula vale 2. ¿Cuántas muestras posibles se podrán armar a partir de este universo y de este tamaño de muestra, ¿no? Y ahí entrará la configuración de depende, ¿no? Si es un muestreo con reposición o es un muestreo sin reposición, ¿no? Si es un muestreo con reposición o es un muestreo sin reposición. A ver, sin ir muy lejos, ¿de cuántas formas o cuántas muestras posibles se podrán armar si tenemos un muestreo sin reposición en este caso? Para un muestreo sin reposición, ¿cuántas muestras posibles podré tener? ¿Qué dicen? A ver, Jordan dice 15, si es un muestreo sin reposición. A ver, ¿alguien más? Una opción sería el uno con el 2, el uno con el 3, el uno con el 4, el uno con el 5, el uno con el 6, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, ¿no? ¿Cuántas posibles muestras son esas? A ver, ¿alguien más que pueda confirmar si es 15 o no? Ya, a ver, Carl igual dice que es 15. Digno Sebastián dice que son 30. Ya. Y si aceptara la reposición, ¿no? Si fuera un muestreo con reposición, ¿cuántas posibilidades existirán? Incluso ahí a veces, ¿no? Si recuerdan sus clases de combinatoria, ¿no? A veces incluso el orden importa, ¿no? Si no nos importara el orden, o bueno, si importara, tal vez igual el tamaño es diferente, ¿no? Ya, a ver entonces, ¿de qué depende esto? ¿No? ¿De qué depende finalmente? Hay muchas muestras posibles que se pueden armar, hay muchas muestras posibles que se pueden ir armando al momento de seleccionar una muestra. En la práctica nosotros solamente podemos estudiar una, ¿no? Imagínense esto, ¿no? Voy a simular ahora que tengo un universo de los 100 primeros números naturales, digamos, ¿no? ¿No? Tengo un universo, si quieren, de esta forma, ¿no? Por decir, son personas, digamos, ¿no? Tengo 100 personas en mi universo. Y quiero seleccionar una muestra de tamaño 5, ¿no? Hay un comandito en el R que se llama sample, ¿no? Y justamente le digo, quiero una muestra de este universo y la muestra es de tamaño 5. La muestra que hace el R es completamente aleatoria, ¿no? Trata de simular la idea de poner los bolillos, ¿no? Y empezar a sacar aleatoriamente cada bolillo de una bolsa, por decir, ¿no?
En la práctica sucede algo similar, ¿no? Tenemos una población determinada de U y sacamos una muestra, ¿no? Sale la muestra. Ya, según el R, esta es la muestra. El número 91, 84, 60, 67 y 76, ¿no? Estos son los elementos en la muestra. En la práctica, nosotros solamente estudiamos esta muestra, ¿no? A estas 5 personas vamos y las entrevistamos, les hacemos preguntas, ¿no? Y todo lo demás. Pero esta muestra no es la única que podría haber salido. Esta es otra muestra. Esta es otra muestra y esta es otra muestra y esta es otra muestra y esta otra muestra, ¿no? Cada proceso de selección aleatorio puede darnos muestras distintas. Cada proceso de selección nos puede dar muestras distintas, ¿no? Noten que ninguna de las muestras son iguales, ¿no? Ahora, ¿cuántas muestras de esas hay? ¿No? ¿Cuántas muestras de esas hay? Básicamente dependen de dos cosas, ¿no? Uno, del tamaño que tengan estas poblaciones, ¿no? Uno, del tamaño que tengan estas poblaciones. Por ejemplo, dependerá del tamaño del universo y también dependerá del tamaño de muestra que nosotros queramos. Eso es algo igual y básico, ¿no? Estas muestras dependerán del tamaño que nosotros queramos y de la muestra del tamaño del universo y la muestra que nosotros queramos en la muestra. Y también dependerá del mecanismo, ¿no? Si es una muestra que se obtiene sin reposición o es una muestra que se obtiene con reposición, ¿no? Dependerá de esos dos factores. Como ejemplo en lo que decíamos, ¿no? Como ejemplo en lo que decíamos, podemos establecer más o menos algo así, ¿no? Sea la población de estas letras, ¿no? La A, B, C, D, E, F, ¿no? Se define una muestra de tamaño n igual a 3 y el objetivo sería escribir todas las muestras posibles según ambos mecanismos de reposición, es decir, según sea con reposición o sin reposición, por ejemplo, ¿no? Con reposición o sin reposición. La solución básicamente es armar todas las características, no todos los subconjuntos de tamaño 3 en este caso. Sin reposición, ¿cuántos casos habrán? ¿No? 20, ¿no? ¿Por qué 20? ¿Quién recuerda en combinatoria por qué este número es 20? Si yo tengo una población de estas letras, ¿no? A, B, C, D, E, F, 6 elementos finalmente. Y quiero muestras de tamaño 3. La cantidad de muestras posibles, ¿cuántas son? Son 20. ¿Por qué 20? ¿Quién se anima a responder por qué 20? Y con reposición dice 216. ¿Qué dice? Eso, ¿no? Ahí Adrián nos dice, finalmente es una combinatoria, ¿no? De 6 elementos tomadas de 3, ¿no? Y sí, ¿no? Básicamente recordarán que es una combinatoria. En el R eso se hace con la opción choose. Y le digo, de una población de tamaño 6, quiero muestras de tamaño 3. ¿Cuántas posibilidades hay? 20, ¿no? 3 tomadas de 6, 20. En el otro caso, cuando hablamos un muestreo con reposición, ¿por qué 216? Eso, ¿no? En el caso de con reposición, finalmente es recordar, ¿no? Que mi conjunto S, ¿cuántos espacios tiene? Tiene 3. 1, 2, 3 espacios. Mi conjunto S, mi muestra, ¿no? ¿Cuántos elementos puede ocupar la primera posición? 6, ¿no? Porque cualquiera puede entrar a la primera posición. Como es con reposición, el segundo espacio puede ocuparlo también cualquiera, incluyendo el primero que ya había salido, ¿no? ¿Cuántos elementos pueden ocupar? 6. En el tercero, ¿cuántos elementos? También 6, ¿no? Entonces sería 6 por 6 por 6, o lo mismo que es 6 elevado al cubo, ¿no?
Entonces, esto es parte de sus clases de combinatoria. La única diferencia es que noten, ¿no? Que dado el tamaño, dada la configuración, para un muestreo con reposición tengo 216 posibles muestras, ¿no? Una muestra será B, ¿no? Hasta llegar a la última, que sería FFF, digamos, ¿no? Todas las Fs. Mientras para un muestreo sin reposición tendré menos opciones, ¿no? Porque el muestreo sin reposición me exige que ningún elemento se repita más de una vez en realidad, ¿no? Solamente esté una vez en la muestra, ¿no? Y ahí tendré ABC, ABD, ¿no? ABE, hasta el último elemento, ¿no? Que podrá ser seguramente el DEF, ¿no? Ahí tendría los 20 elementos. Entonces, esta es una característica que tenemos que empezar a tener en mente, ¿no? Que eh, al momento de seleccionar una muestra, ¿no? Tal vez nosotros solamente analicemos una, como en este caso del sample, ¿no? De 100 números yo solamente analizo este. Pero en la teoría, detrás de la selección de este número, existen muchas muestras posibles, ¿no? Existen muchas muestras posibles. En el R es bien fácil hacer esto, ¿no? Le voy a decir n es igual a 6, n es igual a 3. ¿Cuántas combinaciones hay? 20, pensando en un muestreo sin reposición. Le digo, este es mi universo por si acaso, el universo de estas 6 unidades. Ahí están las 6 unidades. Este comando comp n es bien interesante porque me muestra la combinación de todas las muestras posibles. Ahí están, ¿no? Aquí están mis 20 muestras posibles. La primera ABC, la segunda ABD, ¿no? Así, hasta llegar a la última combinación, la DF. Entonces, es una manera de ver, digamos, en la práctica tal vez no solamente nos pueda salir uno, ¿no? Yo le puedo decir, quiero hacer una muestra, un sample de este universo y quiero una muestra de tamaño 3. Y la muestra es esta, la ADC, ¿no? La ADC. Justo ha salido en la muestra la ADC, ¿no? Que en este caso sería esta, ¿no? La muestra 5 ha salido acá. Esta ha salido en este comando sample. Aquí está la A, la C y la D. Ha salido una de todas estas posibles muestras. Ha salido una de todas estas posibles muestras. En la práctica nosotros estudiamos esto, ¿no? Nuestra muestra. En la teoría, ¿no? En la teoría estadística que vamos a aprender, vamos a estudiar el comportamiento de estas, o vamos a tratar de aproximar o conocer el comportamiento de todas estas otras muestras posibles. Porque si nosotros entendemos cómo se comportan estas muestras posibles, por ahí vamos a tener mayor certeza de la información que nos puede dar una sola de las muestras. Entonces, esa es un poco la transición a la que queremos llegar, ¿no? Ya, entonces, esa es parte de lo que queremos hacer ahora. Como un ejemplo adicional a esta idea de las muestras posibles, les voy a dar aquí un ejercicio. Bueno, voy a reformular estos ejercicios que estaban antes. Y ustedes me dirán la respuesta, ¿no? Ya, en una población pondremos la cantidad de que están ahora, digamos, ¿no? Hay 58 personas conectadas, ¿no? En una población de 58 estudiantes, ¿no? Si se define una muestra de 15 estudiantes, ¿no? Según ambos mecanismos de selección, ¿no? Ya sea con reposición y sin reposición, ¿cuántas muestras se pueden armar? ¿No? ¿Cuántas muestras se podrán armar en este escenario? Les voy a dar un par de minutos para que me digan cuántas son las muestras posibles. Si lo tienen, lo van poniendo en el chat, ¿no? Ya, a ver, volveremos. Ya han puesto varios sus respuestas. A ver, aquí en lo que llenamos, voy a ponerles algo así bien sencillo. En la encuesta, en la carrera de informática de la UMSA, en la carrera de informática de la UMSA, se planea realizar una encuesta, por decir, ¿no? Una encuesta de opinión, ¿no? Una encuesta de opinión con 500, ¿no? Con una muestra
de 500 estudiantes, ¿no? Con una muestra de 500 estudiantes, ¿no? Mismo esquema, ¿no? Según ambos mecanismos de selección, ¿cuántas muestras se pueden armar? ¿No? Según ambos mecanismos de selección, ¿cuántas muestras se pueden armar? Hola, perdón, estaba teniendo problemas, se ha ido y se está yendo y volviendo la señal. Pero, a ver, lo que les ponía, este ejercicio, ¿no? En la carrera de informática de la UMSA se planea realizar una encuesta de opinión con una muestra de 500 estudiantes. Según ambos mecanismos de selección, ¿cuántas muestras se pueden armar? ¿No? En este caso, por ejemplo, no estoy seguro, ¿no? Demasiado. No se ve la pantalla. Perdón, No perdón. te compartiendo. Ya, ahora sí. Eh, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, en este segundo ejercicio, igual, ¿no? En la carrera de informática de la UMSA se planea realizar una encuesta de opinión con una muestra de 500 estudiantes. Según ambos mecanismos de selección, ¿cuántas muestras se pueden armar? Eh, no tengo mucha idea de más o menos cuántos estudiantes tendrá informática, más o menos. ¿Alguien tiene un número aproximado? ¿Cuántos serán? Creo que más de 3000. Ya, ¿sí? Aquí podemos poner entre paréntesis, ¿no? Suponer que eh, n es igual a 3000. Si alguien tiene otro número más grande o más pequeño, ¿qué dicen? Hans dice que son 2000 estudiantes. Igual no va, no va a importar demasiado el tamaño para lo que vamos a ver. Ya, a ver, lo redondearemos, o no sé, 2500, digamos, ¿no? 2500, ¿no? 2500. ¿Cuánto será eh, las muestras posibles, ¿no? en este escenario? En el primero ya era más sencillo, ¿no? Algo que ya habían hecho, que era, en este primer ejercicio eran 58 tomados de 15, ¿no? Que ya siendo una población medio chiquita, ¿no? 58 personas, 15 estudiantes, eh, la muestra se disparaba, ¿no? Era un número con 13 dígitos, ¿no? Un número con 13 dígitos. A ver, vamos a ver si esto se puede ver. A ver, en lo que van calculando el segundo, vamos a tratar de ver todos los dígitos para el primer ejercicio.
¿Cuánto les sale? Nuestro ejercicio 2 es un número, ¿no? Con 14 dígitos, ¿no? Después del 2 13 dígitos, ¿no? Y es este, ¿no? A ver, ¿qué número vendría a ser? Ya, 29 mil millones, no. ¿Qué número es esto, no? Es un número bien grande, tiene 13 dígitos. Es 29.752.626, ¿no? Es 29 billones. Ya, ¿no? Ese número. En el otro caso, ¿qué dicen? Bueno, en este otro era igual, ¿no? En este caso era un poco más sencillo. Era básicamente 15 elevado a 58, ¿no? 15 elevado a 58. No, miento. 58 elevado a 15. 58 elevado a 15. Y eso es... ¿no? Es un número con 27 dígitos, ¿no? Un número con 27 dígitos. Para el primero, ¿no? Vamos a ver si nos deja meter los 27 dígitos. Y están los 27 dígitos. Que es equivalente a 282 cuatrillones, ¿no? 761.256 trillones, 881.297 billones, ¿no? Es un número inmensamente grande, ¿no? A ver, pues solo para ver un poco la escritura, voy a copiar de acá. Este número se lee así, ¿ya? Y estamos en una población medio chiquita, ¿no? Es 58 personas, una muestra de 15, ¿no? El tercero es medio razonable igual, ¿no? Es una población de 2.500 para muestras de 500. ¿Alguien tiene los resultados? Este es sin reposición y este es con reposición. En este, ¿qué tal? En el tercero. A ver, en el R, ¿qué les sale? En el R puedo poner choose de 2.500 tomadas de 500, ¿no? 2.500 tomadas de 500. Y no, el R dice, ya, ha superado, si quieren, mi el tamaño, ¿no? de números que puede tener. Y en el otro caso va a ser peor, ¿no? Porque va a ser 2.500 elevado a 500. No, igual, ya son números inmensamente grandes, ¿no? Eh, puedo poner como respuesta acá, ¿no? Tanto para sin reposición como con reposición, ¿no? Es, es un número muy grande, ¿no? Es un número muy grande. Es un número muy grande. Ahí está. Paucara Flores Adrián Alberto lo ha logrado para sin reposición. ¿Cuántos dígitos tiene?
Ya, son 542 dígitos, ¿no? Vamos a poner el dato de su compañero para sin reposición, ¿no? Para sin reposición son 542 dígitos, ¿no? Dígitos. So, vamos a confiar en su compañero, ¿no? Eh, es inmensamente grande, ¿no? Es inmensamente grande, ¿no? Y esto es algo que está pasando en el fondo cuando uno hace una selección de muestra, ¿no? En las elecciones nacionales, ¿no? En las elecciones nacionales, cuando se elige presidente, vicepresidente, ¿no? Se votan alcaldes, ¿no? No sé, diputados. Normalmente, ¿no? Normalmente lo que se hacen son encuestas y las encuestas con más, así, con menos muestra que han existido en las últimas elecciones eran encuestas con 1000 personas, ¿no? Encuestas con 1000 personas. Y noten que en Bolivia aproximadamente 7 millones de personas pueden votar, ¿no? Entonces, en ese escenario, digamos, tratando de emular un poco esas encuestas, hay 7 millones de una población potencialmente de interés, ¿no? Que son los que votan en la elección. Y esas encuestadoras lo que hacían era seleccionar 1000 personas, ¿no? De la manera que ellos veían, pero 1000 personas y entrevistaban y les preguntaban sobre su intención de voto. Y a partir de eso nos daban resultados, ¿no? Sobre cuál era un poco el pulso, ¿no? En las elecciones. Implícitamente, igual, ¿no? Salían muchos analistas y decían, ¿cómo es posible, ¿no? Que con una muestra tan pequeña, ¿no? De 1000 personas se quiera decir lo que se está, o sea, cómo la gente en Bolivia va a votar, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible que sea una muestra tan chiquita, digamos, ¿no? Un poco para desprestigiar las encuestadoras, ¿no? A veces cuando a veces no coincidía tal vez con lo que ellos esperaban, ¿no? Pero finalmente una de sus críticas era esa, ¿no? Es una muestra demasiado pequeña pensando la población semejante que hay, ¿no? Es 1000 personas de 7 millones de personas. ¿Cuántas posibles muestras habrán? ¿No? Igual debe ser un número enormemente grande, digamos, ¿no? Si de 2500 tomates 500 es un número con 542 dígitos, eh, este será mucho más grande, ¿no? Mucho, pero mucho, mucho, muy grande. Entonces, por esa razón es bien importante tratar de entender este concepto que está pasando por detrás, ¿no? Que si bien es cierto, en el caso de las encuestadoras nos presentaban los resultados de 1000 personas entrevistadas, eh, ese hecho de seleccionar 1000 trae de fondo que se están armando un universo de posibilidades, ¿no? Un universo de múltiples muestras posibles, ¿no? De múltiples muestras posibles. Y eso tiene que quedar bien claro en este concepto de distribuciones muestrales, porque hay entre el concepto de, primero, muestrales, porque estamos trabajando con muestras, y el segundo con distribuciones, porque cuando hablamos de distribuciones, se nos tiene que venir a la mente lo que hemos visto en estadística uno, ¿no? Que era la distribución normal, ¿no? La distribución exponencial, que era, si quieren, una curva que se ajustaba a la información, ¿no? Que tenía una determinada forma, una función matemática específica, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos algo de eso, ¿no? Tenemos algo de eso, pero todo lo que vamos a ver de aquí en adelante trata de entender cuál es la forma de la distribución, pero de todas estas muestras posibles, ¿no? Todas estas muestras posibles, ¿qué tipo de distribución nos puede dar? Porque si conocemos la distribución de estas muestras posibles, ya no estudiamos todas las muestras posibles, sino que estudiamos a la distribución que la modela, ¿no? Y estamos tratando de llegar a eso, ¿no? Y básicamente todos los capítulos hacia adelante nos están referidos a esa característica, ¿no? Ya, entonces simplemente para redondear, algo que ustedes ya habían dicho, ¿no? Para las muestras posibles sin reposición utilizamos esta notación, ¿no? N tomadas de N. Y para muestras con reposición, la notación N tomadas de N, ¿no? N tomadas de N. Ahora, este ejercicio que hemos hecho en este punto,
está bien referido a al comportamiento de las unidades, ¿no? Al comportamiento de las unidades. En esto que mostrábamos hace rato de las combinaciones de U, por ejemplo, ¿no? Estos para nosotros pueden ser finalmente unidades, ¿no? La unidad ABC, la unidad ABD, ¿no? Unidades que van conformando las posibles muestras. Esta es una visión de unidades, ¿no? Visión de unidades. Podemos un poco abstraer esto y decir, bueno, ¿qué tal si ya no miro unidades, si no veo a las variables, ¿no? Porque normalmente ya el muestreo se hace sobre las unidades, hemos dicho, ¿no? Pero estas unidades tienen variables asociadas a ellos, ¿no? Tienen variables asociadas a ellos. Entonces, ¿qué tal si yo hago esta misma vista, pero pensando en variables, ¿no? Pensando en variables, ¿no? Y es un poco la idea de la siguiente parte, ¿no? Pero tal vez hasta este punto, no sé si tienen alguien comentarios, consultas, dudas, tal vez alguna aclaración, algo que no se haya entendido muy bien. Todo bien hasta acá. ¿Nadie? ¿Todo bien? Ya. Entonces, si recuerdan, nosotros hemos dicho que una unidad tiene variables asociadas a ella. Hemos dicho pueden tener hasta p variables, ¿no? P características, ¿no? P características. ¿Qué tal si nos enfocamos en una sola de ellas, digamos, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Imaginemos a la primera variable de interés, ¿no? La x1. La primera variable de interés. Esta variable en el universo, ¿no? La x1 tendrá asignado un valor correspondiente a cada miembro de ese universo. ¿No? ¿Qué tal si ustedes son el universo? 59 personas conectadas. Y a cada una de esas 59 personas les pregunto su edad, ¿no? La edad de la primera persona, de la segunda, de la tercera, ¿no? Entonces tengo la edad de cada uno de los elementos del universo. ¿Qué tal si ahora nosotros observamos al mismo vector, pónganle como un vector, ¿no? De datos conocidos, estos son conocidos por si acaso, porque estamos observando a todo el universo, ¿no? X, y su edad es algo fijo, ¿no? Si yo los ordeno de forma, eh, por orden alfabético, digamos, ¿no? Según el listado del MIT, ¿no? Este de acá será la edad de Adolfo, el X2 será la edad de Adriana, el X3 será la edad de Aizar, ¿no? Y así, ¿no? Entonces cada elemento está vinculado a la posición que tienen en la lista, digamos, ¿no? Y es conocida, por decir, ¿no? Porque esta es información de la población como tal, ¿no? Información de toda la población o de todo el universo. Ahora, ¿qué estará pasando en la muestra? ¿No? ¿Qué estará pasando en la muestra si seguimos este mismo esquema? Si nosotros observamos este X1, pero en la muestra, podré tener un esquema un poco similar a esto, ¿no? El X1 asterisco, el X21 asterisco, el X31 asterisco, ¿no? Podría introducir esta idea de los asteriscos. Pero hay una característica bien interesante acá, que incluso, digamos, ¿no? Incluso, a ver, incluso para no generalizar esto con la X1, vamos a ver si esto no nos genera, ya está bien, ¿no? Más adelante se baja esto. Ya pensaremos, sigue con la X1. Ahora, en este punto hay algo bien interesante, ¿no? Que, ¿cuál será la información de esta X, ¿no? Del primer elemento, ¿no? ¿Cuál será el valor de esta X? Que es básicamente el primer elemento en la muestra, ¿no? Si pensamos que son las edades, ¿no? ¿Cuál será la edad del primer elemento que esté en la muestra?
Este sabíamos que correspondía, si quieren, a la edad de Adolfo, ¿no? Que es el primero en la lista de acá, ¿no? Si yo saco una muestra aleatoria, o si mi objetivo es sacar una muestra aleatoria del curso, y estudiar ese conjunto de la muestra, ese conjunto, digamos, de las edades en la muestra, le puedo llamar este conjunto, ¿qué valor tendrá este x11 asterisco, ¿no? O este x21 asterisco, o este x31 asterisco. ¿Qué valor tendrá? Si nosotros hacemos la selección, hacemos la realización de la muestra, posiblemente estos valores se llenen, por decir, ¿no? Posiblemente esos valores se llenen. Pero mientras no hagamos nosotros esa selección, ¿no? Y lo vemos desde un punto de vista más abstracto, más teórico, esta posición de acá, ¿no? Que corresponde a la edad, ¿no? Del primer elemento en la muestra, podría ser llenado por cualquier elemento que estaba en la población, ¿no? Esta posición de acá puede ser básicamente cualquiera de estos números que están aquí. Este valor puede ser ocupado por cualquiera de estos. Este valor de acá, el x21 asterisco, también puede ser ocupado por cualquiera de estos, ¿no? Pensemos en un esquema bien genérico, así un esquema con reposición, ¿no? Esta posición de acá podría ser llenada por cualquiera de estos elementos, ¿no? Es decir que si yo voy a seleccionar una muestra, por decir, de 5 estudiantes en el curso, tengo las 5 posiciones reservadas para el valor que llegue, ¿no? Acá va a llegar la información del primer valor, del segundo valor, del tercero, del cuarto y del quinto elemento en la muestra, ¿no? ¿Quién puede ocupar este espacio? Cualquiera, dado el esquema de selección. Hemos dicho, lo único razonable es que todos tengan la posibilidad de ser parte de la muestra. Es decir, que este espacio podría ser llenado por cualquiera de los valores que tiene este elemento en la población. Lo mismo que este de acá, lo mismo que este de acá, lo mismo que este de acá, ¿no? Y en ese componente, ¿no? En este componente que estamos viendo, radica la idea de aleatoriedad. Ya nosotros pasamos de algo determinístico, este vector es completamente determinístico porque corresponde a las edades de todos los miembros de la población, ¿no? Mientras este vector que es de la muestra, no este vector que es de la muestra, este ya viene a ser un vector aleatorio. Este ya viene a ser un vector aleatorio. ¿Conformado por cuántas variables aleatorias? 1, 2, 3, n variables aleatorias, ¿no? Porque cada una de estas n variables aleatorias, ¿no? Cada una de estas variables aleatorias que están en este vector, nosotros desconocemos el resultado antes de hacer el experimento. ¿El experimento cuál es? ¿No? Cuando se seleccione la muestra. Nosotros desconocemos qué es lo que va a suceder antes de eso. Entonces, califica como una variable aleatoria, ¿no? Porque nosotros además estamos esperando un número pensando que x es nuestra variable de interés. No estamos esperando un número acá. ¿Qué número podrá ser? Solo sabemos que tiene que ser un número que esté contenido en este vector de la población. No sabemos cuál será, pero sabemos que viene de acá. Entonces, esta variable aleatoria que está acá, digamos la x11, es una variable aleatoria cuyo recorrido, los valores que podría tomar, cuyo recorrido está definido en este vector de aquí arriba. El x21 lo mismo. El x21 es una variable aleatoria cuyo recorrido es esta función que está de aquí arriba. Entonces, entrando a esto, ¿no? Un poco a formalizar esta parte, ¿no? Estos distintos x asterisco, digamos, ¿no? Estos x asterisco, que son básicamente los elementos en la muestra, para los distintos i de 1 hasta n, ¿no? Finalmente son eso. Cada uno de estos elementos que van a entrar acá son variables aleatorias. Son variables aleatorias. Y a este vector que los contiene, ¿no? A este vector x1 asterisco que los contiene a toditos estos, lo podemos denominar como un vector aleatorio de tamaño n. Finalmente es un vector aleatorio de tamaño n. Entonces estamos un poco ya tratando de casar con lo que habíamos visto en los capítulos anteriores, bueno, y en la materia anterior.
Cada espacio de estas es una variable aleatoria. Cada espacio de estas es una variable aleatoria. Su recorrido está definido por el vector de la población, ¿no? Todos estos valores pueden tomar seguramente. Ese es el recorrido de cada una de estas variables aleatorias. Tengo n variables aleatorias, por lo tanto la idea de las distribuciones conjuntas aplicaría acá, porque si tengo un vector con n variables aleatorias, sería interesante conocer la función de distribución o la función de densidad, perdón, de esas n variables aleatorias, por ejemplo, ¿no? A eso vamos a tratar de llegar hacia adelante. Pero lo que se tiene que quedar claro acá es que este es un vector aleatorio, que cada posición en la muestra básicamente es una variable aleatoria, y cada una de estas variables aleatorias tiene un recorrido básicamente definido en la población de la cual proviene, ¿no? De la población de la cual proviene. Para un poco aminorar esta idea de la notación, ¿no? Para aligerar la notación, en vez de trabajar con una x así, x1, una x2, digamos, que pueden ser los vectores aleatorios, ¿no? Correspondientes a distintas variables. X1 puede ser la edad, x2 puede ser el peso de las personas, ¿no? Vamos a un poco reducir esa notación y vamos a definir simplemente como x, ¿no? X es el vector aleatorio que está conformado por n variables aleatorias, ¿no? La x1, la x2, la x3, ¿no? Entonces vamos a básicamente a denominar esta notación de aquí arriba, que era un poco para mostrar la diferencia con el vector poblacional. Vamos a entender que este vector lo vamos a sobreescribir de manera general de esta forma, ¿no? El vector x es un vector aleatorio que está conformado por n variables aleatorias, ¿no? Está conformado por n variables aleatorias. Vamos a suponer que estamos en ese trabajo en adelante. Como una definición importante, ¿no? Que nos va a perseguir casi toda la materia, lo voy a poner acá. Como una definición bien importante de esto, ¿no? Estamos aceptando de alguna manera que x es un vector aleatorio, que cada una de estas x1, x2 son variables aleatorias. Estas variables aleatorias básicamente tienen relación con el vector original de la población. Ahora, lo segundo que hay que entender es que pensemos en el esquema más general, que es un muestreo con reposición, ¿no? Un muestreo con reposición. Y el muestreo con reposición a veces también se llama como un muestreo de memoria corta, ¿no? Que la selección siguiente no influye nada, digamos, ¿no? No tiene influencia, no tienen influencia en la selección siguiente las selecciones previas, ¿no? Esa es una idea de un muestreo con reposición finalmente, ¿no? Como las unidades que han sido seleccionadas vuelven a la bolsa para ser seleccionadas nuevamente, ¿no? Para hacer un nuevo proceso de selección. Entonces, ese es como el esquema más genérico. Entonces, ¿qué significa eso al momento de armar este vector aleatorio? Para definir quién es el elemento x1, ¿no? Este puede ser cualquier elemento que esté en la población. Una vez realizada, una vez hecha la realización, digamos, una vez elegida esta x1 se vuelve en una realización, ¿no? Pero previamente eso era una variable aleatoria que su origen venía del vector de la población. Si me voy al x2, sucede lo mismo. x2 es una variable aleatoria cuyo recorrido es todo el vector de la población. Al momento de hacer la selección, ¿no? Selecciono de forma aleatoria dentro de ese vector. Si es como es con reposición, no importa lo que ha pasado en el x1, ¿no? No importa lo que ha pasado en el x1. Básicamente solamente importa la selección de x2. Lo mismo en x3, cuando yo selecciono x3, no importa lo que ha sucedido con x2 o con x1. x3 sigue su propia lógica para seleccionar, ¿no? Ahora, en esa idea, x1, x2, las xn variables aleatorias que están dentro de este vector, son independientes entre ellas. ¿Por qué? Porque el proceso o la existencia de una variable aleatoria no está condicionando la otra, ¿no? El suceso lo que le pase a una xi determinada no está alterando, no está relacionada a ninguna de las xi previas o de las x previas o las x posteriores.
Entonces, estas X dentro de sí mismas son completamente independientes. Son completamente independientes. Lo segundo, estas X, cada una de estas X tiene, ¿no? Puede obtener un valor proveniente de quién? Del vector poblacional, ¿no? El vector poblacional, ¿no? El comportamiento de este vector poblacional va a determinar la distribución del x1 y la distribución del x2 y la distribución del xn. Si estas edades, por decir, las edades dentro de la población, se distribuyen como una normal, esta x1 se va a distribuir como una normal, con las mismas características de estas. Si el x2 se distribuye como una normal, ¿no? O sea, va a heredar un poco la distribución del vector poblacional, del vector original. Entonces, cada una de estas x1, x2 hasta la xn, además de ser independientes, van a tener la misma distribución, porque provienen de la misma variable poblacional, ¿no? A ese concepto, ¿no? Es algo que vamos a repetir mucho, ¿no? La colección del vector aleatorio, ¿no? Las x1 hasta la xn, las vamos a denominar independientes, por ese sentido de que la selección de una no va a alterar a la otra, ¿no? Son independientes, y como provienen del mismo vector poblacional, ¿no? Son idénticamente distribuidas, ¿no? Son idénticamente distribuidas. Eso le vamos a llamar ID, ¿no? Independientes e idénticamente distribuidas. ¿Para qué nos sirve esto? ¿No? Nos ayuda un montón pensando en lo que hemos visto en el capítulo previo. Porque nosotros decíamos, ¿no? Si la distribución conjunta de las n variables aleatorias, ¿no? Entonces la distribución conjunta de estas n variables aleatorias yo la podría escribir simplemente como el producto. F de x1, f de x2, f de xn. Yo las podría escribir simplemente como el producto de las variables aleatorias, ¿no? Simplemente como el producto de estas variables aleatorias. Y si, más aún, ¿no? Si todas las x, todas estas tienen la misma distribución, todas estas tienen exactamente la misma distribución, esto se va a simplificar aún más, ¿no? Entonces acá radica un poco la importancia del tema 1, que va a dar pie justamente a nuestra conformación de nuestra distribución muestral, ¿no? Que este es el comportamiento de los n elementos en la muestra. Yo no necesito conocer esta función de densidad conjunta a detalle, sino que basta con saber que son independientes idénticamente distribuidas, y yo puedo conocer esta distribución conjunta a partir de sus marginales, ¿no? Como son independientes, entonces se escriben básicamente como el producto de cada una de ellas. Y como estas son básicamente las mismas, ¿no? Entonces eso facilita mucho el trabajo. Entonces el muestreo tiene ese respaldo por detrás, digamos, ¿no? De que está conformando un vector aleatorio con variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas por ese concepto de que vienen de un vector poblacional determinado, ¿no? Y obviamente, ¿no? Cada una de estas f chiquitas tendrán la misma f grande, por ejemplo, ¿no? Tendrán la misma f grande. Tendrán la misma función de distribución. Ya, entonces, eso como un comentario. No sé si tienen ahí consultas, comentarios antes de ver la siguiente definición. ¿Sí? ¿Todo claro? Más o menos. Tenemos nuestros siguientes conceptos, que son conceptos mucho más puntuales, ¿no? Tratando sigue de llegar al punto que es llegar a las distribuciones muestrales. Todavía no hemos llegado, no estamos dando las bases para llegar a las distribuciones muestrales, ¿no? Ya tenemos algo de idea acá, ¿no? Con las f de x y todo lo demás, ¿no? Ya, una definición que ya habíamos dicho, ¿no? Sea n va a ser el tamaño de la población y n el tamaño de la muestra, ¿no? Para nosotros ambos van a ser fijos, ¿no? Ambos valores para fines de este capítulo son fijos y además son constantes, ¿no? Son constantes.
vamos a poner más que constantes, ¿no? Para fines de este capítulo son constantes. Ahí nomás lo pondremos, ¿no? Son constantes. Nuestra siguiente gran definición son lo que vamos a conocer como parámetros, estadísticas y estimadores. Parámetros, estadísticas y estimadores. Son tres conceptos bien importantes que tenemos que conocer la diferencia entre estos tres, ¿no? Hemos dicho que nuestro objetivo ahora es tratar de aprender a partir de la muestra algo de la población, ¿no? Ahora, ¿qué queremos aprender de la población? Es la pregunta. Y ahí podemos hablar de algunas características de la población, algunas características básicas de esta población, ¿no? El objetivo de la estadística, ¿no?, es aprender acerca de las características de una población. Estas características las podemos llamar simplemente parámetros. Los parámetros son características de la población, ¿no? Son características de la población, los parámetros. De manera mucho más formal, ¿no? Podemos ponerlo de esta forma, ¿no? Para empezar, una notación bastante convencional. Vamos a utilizar la letra tita, ¿no? Tita, para denotar que es un parámetro. ¿Ya? Vamos a denotar la letra tita para mostrar que es un parámetro. En el fondo, un parámetro es simplemente una función, ¿no? Es una función sobre la población U, ¿no? Simplemente es eso. Es una función sobre la población U. Nosotros la podemos escribir esto de esta forma. Tita es una función del universo, ¿no? Tita es una función del universo. Implícitamente el universo tiene las características asociadas, ¿no? X, Y, Z. Entonces está en función de todo lo que tenga el universo como tal, ¿no? Tita finalmente es eso, ¿no? Es una función a partir del universo. Los parámetros son constantes, ¿no? Dado que el universo es fijo, ¿no? El universo es conocido, ¿no? Una vez que uno tiene el universo, tiene acceso a todas las unidades, no hay ningún componente aleatorio, ¿no? Uno cuando estudia un universo, ¿no? Un universo determinado, un universo fijo, ¿no? En términos estadísticos. Por lo tanto, cuando yo haga una función dentro de este universo, ¿no?, esa función o ese parámetro va a ser constante, va a tener un solo número, ¿no? Hay varios ejemplos, ¿no? Los parámetros más convencionales podemos poner ahí, ¿no? Los parámetros más convencionales. Aquí podemos poner, ¿no?, los parámetros más usuales, ¿no? Usuales son la media, nos ayuda harto, finalmente es la media poblacional, voy a poner ahí, la media poblacional. ¿Qué es la media? La suma de todos los resultados dividido entre el tamaño de la población, ¿no? Es un parámetro finalmente la media, ¿por qué? Es una función que suma todos los elementos de una determinada variable y la divide entre el tamaño del universo, ¿no? La media poblacional es, por ejemplo, un ejemplo de un parámetro, de los más usuales en estadística. Otra medida será la proporción. La proporción. La varianza de una variable en una población también nos dice algo de información. La media poblacional, la proporción, la varianza, las razones, ¿no? Las razones son entre las medidas estadísticas más convencionales, ¿no? Los parámetros más convencionales. La media poblacional, puedo poner ahí la proporción, la varianza, las razones, ¿no? Son medidas de las más usuales en estadística. La media nos sirve para resumir mucho la información, ¿no? Si yo lo aplico en un vector de la población, entonces tengo un parámetro. No es lo que estamos diciendo acá en realidad, ¿no? La media poblacional, la proporción, bueno, le voy a quitar esto de poblacional, en el sentido de que finalmente todas estas son medidas, ¿no? La media, la proporción, la varianza, las razones, ¿no?
como un ejemplo, algo concreto, a ver, antes de entrar acá, ya, ¿no? Como un ejemplo, en esta línea, podemos imaginarnos algo bien sencillo, ¿no? Podemos tener el universo conformado por los primeros 10 números naturales, del 1 al 10, ¿no? Los primeros 10 números naturales. El tamaño de mi población son 10, ¿no? 10 números naturales. Algunos de los parámetros usuales que hemos dicho, a ver, aquí voy a incluir, son el total es otro, ¿no? El total, por ejemplo. El total, la media, la proporción, la varianza. Podemos definir el primer parámetro, el tita 1. Nuestro tita 1 va a ser el total, ¿no? El total de y, es decir, el total de la suma de estos números, ¿no? El total de la suma de los números. Este ya es un parámetro porque en el fondo, ¿qué es? Está sumando a los elementos dentro del universo, ¿no? El valor de esta variable, ¿no? De estos números dentro del universo. La suma del universo de los 10 primeros números naturales es 55. Este es un valor constante, no va a cambiar, no es aleatorio. A eso nos referíamos con la nota. ¿Qué tal si mi objetivo de esta variable y es la media? ¿No? Quiero sacarle la media a estos 10 números. Como es la población esa, el parámetro, el tita 2, nuestro parámetro 2 será la media poblacional, nuestra mu de y, y simplemente será la suma de todos, que era el total, dividido entre n, ¿no? 10, 55 entre 10, 5.5. Este será otro parámetro de interés. Otros parámetros de interés que uno podría utilizar, un tita 3, un tita 4, podrían ser estos, ¿no? El máximo de y es una función que busca el máximo de un conjunto. El máximo de este conjunto es 10. Es una constante porque ese máximo siempre va a ser 10, no va a cambiar, ¿no? Entonces ahí tengo el máximo, tengo el mínimo como otra medida, ¿no? Como otra medida el mínimo. Aquí podríamos introducir el concepto de la proporción. El concepto de la proporción. Podría armar algo así, ¿no? Pensando en esta variable, puedo armar la proporción de números pares, por ejemplo, ¿no? La proporción de pares en el universo. Como mi conjunto de 10 son 10 números, ¿no? Son estos 10 números. ¿Cuántos de estos son pares? 2, 4, 6, 8, 10. Tengo 5 números pares. Tengo 5 números pares. ¿De cuántos? De 10 números, ¿no? La definición de una proporción es simplemente esa, ¿no? Es una condición dentro de la población, ¿no? La condición dentro de la población. Hay 5 números que cumplen esa condición, ¿no? Hay 5 números pares. ¿Dentro de cuántos números? De 10, ¿no? Es bien parecido a la proporción al concepto de la probabilidad teórica, ¿no? Y esto básicamente es 0,5, ¿no? 0,5 es la proporción de números pares. Si lo multiplico por 100 tendré el porcentaje, ¿no? El 50% de números son pares en esta población, ¿no? Todos estos son parámetros. Todos estos son parámetros. Son funciones, son operaciones, ¿no? Que hemos hecho utilizando la información del universo. A eso le vamos a llamar parámetros, ¿no? Funciones utilizando la información del universo. Obviamente, bueno, esto estaba relacionado igual a las proporciones, ¿no? Las proporciones en el fondo vienen de conteos, pueden venir de transformaciones. Aquí hay un ejemplo de transformación, ¿no? Donde dice, bueno, ¿qué tal si nosotros hacemos una transformación sobre el vector y, que eran los 10 números, y definimos un nuevo número que sea el z, que identifique a los valores, a los números primos, ¿no? Y que le dé el valor 1 si es un número primo y 0 si no es primo, ¿no? Nuestro vector y se transforma en este z, donde identifica a 1 a los primos y 0 a los que no son primos. Le puedo calcular este promedio a este vector z y voy a tener en el fondo la media. En el fondo este es el mismo concepto de una proporción, ¿no? Hay 5 números que eran primos de 10. Este 0,5 se le conoce a veces como justamente, ¿no? La proporción de números primos en este caso, ¿no? Acá esa referencia, ¿no? Cuando obtenemos la media de un vector binario, obtenemos lo que se denomina finalmente como una proporción, ¿no? Como una proporción. Y la proporción no es nada más que lo que les decía, ¿no? Es
la suma o el conteo de los elementos que cumplen una característica determinada sobre el tamaño de la población. ¿No? La cantidad de elementos que cumplen una característica determinada sobre el tamaño de la población. Entonces, todos estos pueden ser finalmente parámetros, ¿no? Ahí hay más ejemplos, ¿no? Una diferencia de medias y todo lo demás, diferencia de proporciones. Lo importante es que estos parámetros, ¿no? Cuantos parámetros hayan, siempre están definidos en términos de la población, ¿no? Todos estos parámetros. Primer concepto importante, parámetro. El parámetro es una función sobre la población, ¿no? Una segunda definición, la estadística, ¿no? Definición de estadística. En ese concepto de indicadores, si quieren, ¿no? Una estadística, o vamos a denominar, ¿no? Se denomina estadística a una función sobre la muestra. El parámetro era una función sobre la población, sobre el U. Mientras que una estadística, ¿no? Una estadística va a ser una función sobre la muestra. Va a ser una función sobre la muestra. Es decir, una vez que yo consiga la muestra que yo tenga acá, ¿no? En este ejemplo de los números, ¿no? En este ejemplo de los números del 1 al 10, saco una muestra de tamaño 4, por decir, ¿no? Esta es la muestra de tamaño 4 de esta población de 10 numeritos. Cualquier operación que yo haga sobre estos 4 números, ¿no? Porque voy a hacer una operación sobre la muestra, a eso le estamos llamando una estadística, ¿no? A una función sobre la muestra, ¿no? Una función sobre la muestra. Una función sobre la muestra, ¿no? Sobre la muestra que yo vaya a obtener. El estimador es muy parecido al concepto de estadística. Es muy parecido a este concepto de lo que es una estadística como tal, ¿no? Un estimador en el fondo es una estadística, ¿no? En el fondo es una estadística. Pero esta estadística en particular tiene un objetivo, ¿no? Tiene la misión de parecerse lo más posible a un parámetro, ¿no? Un estimador lo que trata de hacer es justamente eso. Trata de estimar el valor de un parámetro. Trata de aproximarse al valor de un parámetro. ¿Mediante qué? Mediante la muestra. De manera formal, un estimador, ¿no? Que lo vamos a denominar de esta forma, ¿no? Como un tita, pero con un sombrero, ¿no? Un tita con un sombrero. Aquí lo voy a anotar mejor. Para nosotros un estimador va a tener esta forma. Es un tita con un sombrero. Ese es un estimador para nosotros. Un estimador, ¿no? Tita, se lee como el estimador de tita, ¿no? El estimador de tita, ¿no? Para el parámetro tita es una estadística que busca aproximar, adivinar, acercarse al valor del parámetro, ¿no? Al valor de tita. Trata de acercarse lo más que puede al valor de tita, ¿no? Aquí podemos terminar esta parte con eso. Trata de acercarse lo más posible el estimador al parámetro real, ¿no? El estimador de tita es muestral y trata de acercarse al universo, ¿no? Ahí noten que este de acá, ¿no? Este tita es básicamente una función que está sobre el universo y sobre el vector aleatorio que nosotros tengamos finalmente, ¿no? Esta es una función que trabaja sobre la muestra y sobre el vector aleatorio que nosotros estemos trabajando. Mientras que el parámetro también es una función, pero esto es una función sobre el universo. Y dentro del universo estará pues, la característica X de interés. Algo que hay que entender en este punto es que acá tanto la muestra como el vector, ¿no? Que yo esté observando son aleatorios, ¿no? Todo este pedazo de acá tiene un componente aleatorio. El estimador, la muestra, la variable de estudio, tiene un comportamiento aleatorio que depende justamente de las múltiples muestras posibles que puedan uno obtener. Mientras que lo que tengo a este lado es completamente constante, es fijo, ¿no? Tal vez eso lo puedo poner acá. Esto es fijo, ¿no? Esta parte es fija, este lado. Mientras que este otro lado es aleatorio.
este otro lado es aleatorio, ¿no? Mientras este otro lado es fijo. Fijo, aleatorio, ¿no? Y el objetivo de cualquier estimador es acercarse al parámetro, ¿no? Ya, entonces con esa idea en mente vamos a volver a la clase del día lunes, ya para ver lo que son las distribuciones muestrales, ¿no? Bueno, en este punto estos conceptos son los importantes, ¿no? Universo, elementos, las variables, el parámetro, el estimador, ¿no? Entender esas relaciones. No sé si hasta acá tiene comentarios, consultas. ¿Todo bien? Ya. Entonces, quedaremos acá y nos vemos el día lunes. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Lick. Chao, chao. Hasta luego.